entrar justamente con el tema del país, porque la Fiscalía General de la República, pese a que esto se publicó a las 4 de la tarde, no hay ninguna respuesta, no hay ninguna negación ni ninguna rectificación del tema. Y obvio, sabemos que los medios internacionales también se las gastan mucho, pero vamos a ver qué dice, vamos a empezar viendo qué dice la investigación del diario El País. Vamos por partes para que no entremos en caos nada más porque sí. Dice la investigación, voy a poner el hilo que ponen en Twitter, que suben en Twitter. Dicen que esta es una exclusiva que la Fiscalía de México ha contratado en los últimos 2 años programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles. Los contratos se han hecho bajo la partida secreta de Seguridad Nacional y permanecen opacos. En 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos 4 contratos por $5.6 millones con la compañía Neolinks de México, según documentación a la que tuvo acceso El País. Esta firma ha fungido en el país como intermediaria de la italiana Hacking Team, señalada de haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía. La Red para la Defensa de Derechos Digitales hizo un análisis de datos divulgados tras la filtración y denunció que al menos 2 estados del país tuvieron relaciones comerciales con Hacking Team a través de sus diversas intermediarias. Según análisis hecho por la red, en ese entonces Neolinks había vendido sus productos del gobierno de Guerrero, el Estado de México, así como la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias. Aquí también menciona que ahora que se sabe que Neolinks ha seguido vendiendo sus insumos al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Rayson Group. Aquí empieza por los escabros a la cosa. El país encontró informes del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, al mando de Gertz Manero, que habría celebrado al menos 4 contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica. La adquisición de estos programas no es ilegal y son usados, según la justifican las autoridades, para el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, también pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y presunción de inocencia. Aunque se buscó la postura de la Fiscalía General de la República a fin de saber que no se estaba dando a estos servicios contratados a través de Neolinks, no se recibió respuesta. Las medidas de vigilancia a través de las herramientas tecnológicas no deben realizarse de forma discrecional. Las autoridades están obligadas a publicar el listado de solicitudes que se realizan para la intervención de comunicaciones y localización geográfica. La información de las dependencias que se debe de publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia debe de contener el objeto, alcance y fundamental legal del requerimiento. Sin embargo, esta documentación no se presenta de forma completa. Acá quiero poner algunas cosas sobre la mesa. ¿Por qué? Se habla de esta investigación y lo que dice El País es que hubo estos contratos, pero no ha dicho si se utilizó para investigar a algún privado o alguna empresa en particular o no. Estamos hablando de un tema de seguridad nacional que también bajo la misma legalidad, pues si estamos hablando de un software que va a intervenir teléfonos o ver la geolocalización por temas de combate al narcotráfico y para ubicar a las personas y hacer trazos y demás, pero que estén investigadas por temas de delincuencia organizada, y estamos hablando de seguridad nacional, no nos van a informar absolutamente nada. Con ese argumento no nos van a informar nada, porque son temas que confieren a la seguridad nacional. Podemos tener muchas polémicas al respecto. Nosotros queremos saber absolutamente todo, y lo digo incluso yo como periodista, queremos saberlo todo, pero siempre nos vamos a topar con pared con el tema de seguridad nacional. Ahora, aquí el País saca todo este hilo y en el mismo hilo reconocen que no es ilegal. Y en el mismo hilo reconocen bajo qué objeto se habrían estado haciendo estos contratos. Contrario a lo que ocurrió con el software Pegasus, no hay elementos para pensar que se esté utilizando mal el software. Pero, ¿de qué viene toda esta investigación? O más bien, ¿cómo la quieren empezar a relacionar? La empiezan a relacionar con los señalamientos presuntamente de que han sido perseguidos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gil Swart, Javier Lozano y todos estos personajes que son políticamente activos, que han sido investigados y que están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. No descartemos ni siquiera a un Emilio L., Luis V., que ya así lo hemos denominado incluso en este espacio, o Enrique P., personas que podrían ser probablemente investigadas por las autoridades mexicanas por su
probable participación en delitos como los desvíos de Odebrecht, o que muy bien podrían haber participado en la comisión de cualquier otro tipo de desvíos o de incluso haber participado con el crimen organizado, como el caso de Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón. O sea, estamos hablando que se estarían investigando a ese tipo de personajes, están bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera y esto también es parte de... Yo no veo, y aquí sí lo voy a poner sobre la mesa ya que les encanta comparar con distintos países, yo no veo que se la estén armando de todos Estados Unidos, siendo que Estados Unidos espía a todo el mundo. Cuba, China. Y no pide permiso. Rusia. Y no te avisa por cuestiones de seguridad nacional. Ay, pero es que es Estados Unidos, ¿no? Ojo, acuérdense también, y no es que estemos justificando a nadie, pero es que no tenemos, a ver, aquí tenemos el antecedente de Pegasus, tenemos ese antecedente de que se utilizó el software para investigar a los adversarios de Enrique Peña Nieto, para investigar a esos personajes periodistas y activistas defensores de derechos humanos y no investigar a los delincuentes. Pero si esto se utiliza para investigar a personas que bien podrían haber cometido un delito, rastrear cuentas, rastrear su geoubicación, su geolocalización y que eventualmente deriven en encontrarlos para meterlos a prisión por delitos que podrían haber cometido, yo no veo cuál es el problema. Que si estamos tomándolo como, ay, es que tenemos el antecedente, hasta están pensando en mí en este momento, pero tenemos el antecedente de Pegasus, sí lo tenemos, pero cuando se publicó la información de Pegasus, la información decía es que se está investigando a Aristegui, se está investigando a, o sea, tenemos el rastro de a quienes están investigando. En este caso, también lo hemos visto con Cambridge Analytica. Cuando hablábamos de Cambridge Analytica, ¿para qué funcionaba Cambridge Analytica? Pues para inclinar la balanza electoralmente. Estaba involucrado el hermano de Margarita Zavala con una filial aquí en México. Y yo no los veo pegando el grito en el cielo por eso. No es ningún tipo de justificación. ¿Qué buscamos? Pues sí, preguntemos sobre la claridad y la certeza del asunto, preguntemos sobre hacia dónde están implementando los esfuerzos, preguntemos si hay algún tipo de garantía por el cual nos utilizará este tipo de software para investigar a las personas. Hagamos esas preguntas, pero no esperemos que si estamos viendo que en este país por fin se están desbloqueando investigaciones en contra de expresidentes, funcionarios públicos, secretarios de gobernación, etcétera, no esperemos que no buscaran la forma de implementar un software para poderlos investigar. Ahora que, ojo, viene el otro lado de la moneda. México no tiene la misma legislación que tienen en Estados Unidos. Aquí en México, para tomar como evidencia o interceptar comunicaciones, como lo hacen en Estados Unidos, se necesitan órdenes judiciales. México todavía requiere que se autorice, que un juez autorice que se intervenga un teléfono, mientras que en Estados Unidos es mucho más sencillo, aunque sí se necesita una cierta autorización, se obtiene mucho más rápido, mientras que aquí en México es un proceso muy burocrático y tedioso. Y aún así, México también ha estado apelando a este principio de soberanía nacional. No olvidemos tampoco esta parte. México ya le cerró una llavecita, no voy a decir la puerta, pero sí ya le puso un candadito a los agentes extranjeros, ¿no? Si quieren venir a México a investigar y a colaborar, pues vamos a colaborar y van a investigar. Pero vamos a cumplir ciertas reglas, porque no es como que vengan aquí a hacer de México su patio trasero para hacer y deshacer y entonces colgarse medallitas en Estados Unidos, sino que vamos a colaborar y al final vamos a detener a las personas y eventualmente nos tiene que beneficiar a los dos. La DEA, la CIA, el FBI operaban en México con agendas propias y a México y las agendas de México y los delincuentes que tenía que detener México, muchos de los delincuentes que tenía que detener México son testigos protegidos en Estados Unidos. Y ahí están cantando felizmente la ópera, ya hasta se volvieron Pavarotti, perdón. Ya, cantan felices de la vida. Y aquí en México, impunidad total. Cuando se trata de los decomisos, ¿no? Cuando se trata de la extinción, la famosa extinción de dominio, nos seguimos peleando. Por ejemplo, el Chapo. Hoy por hoy, seguimos peleándonos quién se va a hacer de las propiedades del Chapo. Primero hay que encontrarlas, por supuesto. Pero bueno, ¿quién se va a hacer del dinero y el recurso del Chapo Guzmán? Lo tienen detenido en Estados Unidos, pero los delitos se cometieron en México. Él es mexicano, se supone que el dinero decomisado o lo que le habrían retirado, sus bienes y todo eso, pues tendrán que quedar en México para eventualmente regresárselos al pueblo. Hasta el Chapo creo que estaba de acuerdo con eso y no, Estados Unidos está apelando a eso. Entonces, volvemos a un tema de soberanía nacional. ¿Por qué pensamos que Estados Unidos sí puede hacerlo, pero México entonces no puede? O sea, Estados Unidos sí puede investigar literalmente a todo el mundo
y tener intervenidos todos los teléfonos, telecomunicaciones, radio, GPS, satélite, todo, pero México, cuidado y se les ocurra para combatir el crimen organizado. Por ese va el sentido. Ahora, como les mencionaba, efectivamente no hay en este momento una respuesta por parte de la Fiscalía General de la República. No creo que respondan a menos que se pregunte el tema en la mañanera. Y si se pregunta el tema en la mañanera, pues el presidente responderá. Si estos contratos existen y si existen son justamente como lo han justificado para combatir al crimen organizado, la pregunta debería de ser, ¿cuáles son las garantías para que no tengamos un caso Pegasus? Obviamente los que están aquí, yo sé, son seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador y dicen, bueno, es que simplemente con el hecho de que sea él tenemos una garantía, pero hay quienes quieren más garantías y eso es completamente válido. El asunto aquí, la pregunta del millón que nos estaríamos haciendo en este momento es, ¿qué garantías nos va a dar la Fiscalía General de la República? ¿Cuáles son esas garantías? Creo que eso es lo único que tendríamos que agregar al listado. Y ya que estamos hablando de telecomunicaciones y datos biométricos, pues el INAI, hablando de todo el tema, acuérdense también que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en la mañanera sobre el riesgo que para algunos representa, el miedo que tienen de que se empiecen a registrar los datos biométricos para los temas de telefonía móvil, que hasta las propias compañías de telefonía móvil no les ha hecho mucha gracia el tema, y pues el INAI ya emitió un comunicado. Permítanme compartirles el comunicado que emite el INAI sobre el riesgo. Dice aquí el INAI que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos es un riesgo latente para la protección de datos personales. Cualquier afectación o vulneración de datos biométricos podría generar daños significativos de una difícil o imposible reparación. Se debe limitar al máximo la recolección de datos biométricos. Acá lo que está buscando y dice, ¿no? La minuta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el Senado de la República busca otorgar atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones para la instalación, operación, regulación y mantenimiento de este sistema con la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad pública y justicia ante la comisión de delitos cometidos por usuarios de la telefonía móvil. ¿A dónde va enfocado esto? Aquellas personas que está muy en vigor, ¿no? El tema de el acoso digital, el tema de las amenazas a través de dispositivos móviles, celulares, ¿no? Nos mandan los mensajes. Si ustedes no lo han vivido, y espero que nunca lo vivan, pero nunca va a faltar el que a través de su cuenta de Twitter se empiece a mandar mensajes amenazando a otras personas. No va a faltar el que utilice SMS también para agredir a ciertas personas que a mí me han llegado mensajes amenazando, etcétera. Entonces, no es una situación que pase por menos. ¿Cuál es el problema? Y volvemos a lo que alguna vez, y recuerdo, le pregunté a Ricardo Monreal cuando estaba con esta intención de regular las redes sociales. El problema no es la regulación de redes sociales, el problema es la seguridad. México no tiene una ciberpolicía. Y si tiene, ¿cuántos elementos serán? ¿10, 15 elementos de la ciberpolicía? No más. Y no son elementos que estén, así que digan, hay capacitados conforme a las actualizaciones que tienen las redes sociales. Prácticamente un ciberpolicía es un hacker legal. Eso es un ciberpolicía. Necesitamos hackers legales, hackers que estén cuadrados con la ley, que estén capacitados con normas, derechos humanos, todo lo que ustedes quieran, pero que sean hackers, que conozcan del deep web, que conozcan de todas estas cosas que, por supuesto, pues son necesarias en un mundo cada vez más digitalizado. Y si no tenemos una ciberpolicía, pues no tenemos garantías. Algo a lo que hemos apelado siempre es, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes hacen una denuncia en redes sociales sobre una violación? Al derecho que ustedes quieran, una violación al derecho que ustedes quieran, y lo suben a redes sociales. ¿Qué va a pasar? Hay dos opciones. Opción A, que las autoridades recaben la información y empiecen a ver dónde madres vive usted. Y en dónde, si activaron la ubicación, pues vamos a ver si la activaron. Si medio reconozco el árbol y la zona, pues está ahí está. Si la persona puso la dirección y lo complementó todo, digo, bueno, ya chingamos, estamos del otro lado. Pero de no ser así, estamos ante una situación en donde la autoridad dice, bueno, me mandaron este video, no sé de dónde viene, no sé en dónde está, si tengo que ir a salvar una vida, ¿cómo le hago? No puedo. Aquí hay varios factores. A mi parecer, esta iniciativa, sí, por supuesto que es peligrosa, claro que sí, de no usarse bien es peligrosa, como todo lo que tiene que ver con las redes sociales, incluso nosotros, de no usar bien las redes sociales es peligroso.
Compartir fake news mata. La infodemia mata. Pero además de toda esta peligrosidad, lo que también preocupa y lo que también nos ocupa es que quién va a ser la autoridad a la que vamos a apelar, a dónde vamos a voltear nosotros a ver cuando estemos viendo a una autoridad que pues quiere vulnerar nuestros derechos. Si hay una ciberpolicía, hoy ustedes quieren denunciar un acoso digital y pues a veces no tienen ni siquiera elementos. Queremos denunciar a un presunto acosador o violador. Bueno, pues falta mucho. Ahí tienen el caso del aspirante o suspirante en ese momento del Movimiento Ciudadano a una diputación local en Puebla que había sufrido fotos con su hija y que se le acusó de posible pederastia. Sí lo vimos, ¿no? Bueno, pues ¿saben cuánto tiempo llevaban esas fotos? Años. Mínimo 3, 4 años. Mínimo 3 años. ¿Y no las bajan? Por supuesto que no las va a bajar, las fotos ahí siguen. ¿Y los videos? Si tuviéramos una policía cibernética efectiva que colaborara con Facebook, con Google, con YouTube, con Twitter, con todas las redes sociales y que pudiera armar un seguimiento, etcétera, podríamos haber identificado el caso de Elías Medel hace años. Pero no, se identificó porque quería ser diputado federal por Movimiento Ciudadano, lo evidenciaron y entonces Movimiento Ciudadano se dio golpes de pecho y lo bajó, cuando Movimiento Ciudadano también sabía la existencia de esas fotos porque eran públicas en su perfil y en su página de Facebook, que es lo peor del caso. Entonces, no, aquí todo tiene que politizarse. México, aunque no lo crean, es un país tan politizado que todo tiene que politizarse para que salga avante. Si no, no sale, no se destapa. Por eso tenemos que llevar cuestiones a la mañanera, para que se destapen, para que salgan, porque si no, no se destapan y no salen y nadie avanza. Estamos en un país que justamente por este velo de ignorancia que existía y de manejo de información muy selectiva, pues no se cuestionaba, solamente se veía un sentido y no veíamos para otros lados. Y hoy todavía hay mucha gente que sigue en ese sentido porque todavía no tiene confianza en las redes sociales, porque cree que el contenido en las redes sociales es 100% tendencioso o porque simple y llanamente sigue pensando que los medios que ha visto toda la vida tienen la verdad absoluta cuando no la tienen y no, ellos no van a cambiar. Entonces, ¿ante qué escenario estamos? Estamos ante un escenario donde el presidente nos pide confianza, porque no es igual, pero son políticas transaccionales. El problema no es él, es el que viene. Para nosotros es el problema, que hay muchas cosas que para nosotros tendrán una garantía de que serían bien utilizadas porque tenemos confianza en el presidente, pero ¿y después? ¿A poco el presidente se va a ir y va a deshacer estas políticas que podrían parecer complicadas para decir, pues, para que no haya problemas? Por supuesto que no. Son políticas transaccionales que pueden cambiar los procedimientos, por supuesto, pero las garantías que buscan muchos son a largo plazo. ¿Cuáles son esas garantías? Y en un sentido incluso mucho más amplio, aparte de hablar de las garantías, la ciberpolicía. Sin una ciberpolicía capacitada, que tenga a estos hackers legales capacitados en todo tipo de materias, derechos humanos, atención a víctimas y demás, ¿a quién volteamos a ver? Esa es la pieza que falta para unir este hilo entre las investigaciones y el tema que hace la Fiscalía General de la República y lo que está buscando esta reforma a telecomunicaciones, al Instituto Federal de Radiodifusión, Telecomunicaciones y demás. O sea, es justamente el tema. Necesitamos una autoridad que nos dé certeza de que esto va a estar bien utilizado, de que nuestros datos personales van a ser bien utilizados y que no van a caer en manos de nadie más. Es más, de que no los van a hackear, como ya hackearon Pemex, como ya hackearon el SAT, como ya hackearon N. Así como hay muchos beneficios con la digitalización, también hay muchos perjuicios porque no tenemos un sistema, o al menos no se nos ha informado si tenemos un sistema que soporte, que si tenemos un sistema de barrera, de protección, que soporte la intervención de cualquier malandro que quiera robar nuestros datos. Si ya con la pandemia incrementaron los fraudes cibernéticos y el robo de tarjetas, de dinero en las tarjetas de crédito y débito, ahora imagínense teniendo completo acceso a datos biométricos a través de los celulares, que es ahí donde muchas personas guardan que si la contraseña del banco, que si la contraseña de su caja fuerte, que si sus contraseñas de correo electrónico, que si el código de la tarjeta de crédito. Nada más imagínense en qué sentido va
que esto es donde la gente pide garantías. Quizás sería una buena pregunta de mañana decir al presidente, pero ¿cuáles son las garantías? Nadie está diciendo que no se necesite, pero ¿cuál es la garantía técnica, no humana ni moral, sino técnica, de que esta información va a ser bien utilizada y de que se va a tener a una ciberpolicía o a una autoridad que sea competente y que al final pues, nos dé certeza? Esa es la pregunta que se hace al respecto. Pero bueno,